Dicen que el dinero no cae del cielo, pero hay quienes aseguran que lo encontraron en un bote de basura justo después de hacerle una promesa a la Santa Muerte. Esta no es una historia común, es un testimonio real de alguien que no tenía nada y ahora lo tiene todo. ¿Milagro o pacto? Tú decides, pero escucha hasta el final. Me llamo Marco Ramírez, pero en el barrio todos me conocen como El Chivo. Llevo casi 20 años metido entre grasa, aceite quemado y fierros oxidados en mi taller de Ecatepec. Nunca me alcanzaba para nada, hasta que ella llegó. No hablo de una mujer, hablo de la santa. Era un martes cualquiera de octubre, después de una tormenta que había dejado las calles de Ecatepec convertidas en ríos de lodo. El agua se colaba por las rendijas de mi taller, mezclándose con el aceite del piso y creando charcos arcoíris que reflejaban la luz parpadeante del foco que colgaba del techo. Llevaba 3 días sin un solo cliente. La renta se vencía el viernes y apenas tenía para medio mes. Mi estómago rugía desde la mañana, pero el orgullo me impedía pedirle un taco a Nancy, mi vecina, que siempre andaba ofreciendo comida a los que andábamos jodidos. Fue entonces cuando llegó el policía federal. El cabrón llegó en una grúa arrastrando un BMW negro que parecía haber pasado por un molino. Los vidrios hechos pedazos, la carrocería aplastada como lata de refresco y el techo completamente hundido. Pero lo que más me llamó la atención fue la sangre seca que manchaba el asiento del conductor, como si alguien hubiera degollado un cochino ahí adentro. ¿Tú eres el tal Chivo?, me preguntó el policía, escupiendo al suelo. Sí, soy yo. ¿Qué necesita? Necesito que me desmontes este carro. Completo. Piezas, motor, todo. Es evidencia de un caso que se va a cerrar pronto. Me ofreció 5,000 pesos. No era mucho, pero era suficiente para pagar la renta y comer algo decente. Acepté sin hacer preguntas. El policía se fue y me quedé solo con el BMW destrozado. Mientras lo inspeccionaba, pude ver que había sido un accidente brutal. El coche se había volcado bajando por el cerro del Chiquihuite, y por las marcas de derrape, el conductor había perdido el control a alta velocidad. Se mató en el acto, me dijo el policía. Comencé a desmontarlo esa misma tarde. Saqué las puertas, el motor, los asientos. Todo olía a muerte y gasolina. Pero cuando llegué al asiento del copiloto, mi desarmador se atascó con algo duro que estaba debajo. Era una figurita de la Santa Muerte. La saqué con cuidado. Estaba hecha de metal dorado, del tamaño de mi mano, y pesaba más de lo que esperaba. Tenía la túnica desgarrada y restos de ceniza en su base, como si hubiera estado en un altar donde quemaban copal. Sus ojos eran dos pequeños rubíes que brillaban incluso bajo la luz sucia de mi taller. Me estremecí. Mi madre siempre había sido devota de la Santa Muerte y me había enseñado a respetarla desde niño, pero nunca había visto una figura tan detallada, tan real. En lugar de tirarla, la limpié con un trapo y la puse sobre mi caja de herramientas. No sé por qué, simplemente sentí que debía hacerlo. Esa noche, mientras cerraba el taller, juré que la figura me había guiñado un ojo. Desperté al día siguiente con un dolor de cabeza espantoso, como si me hubieran dado un martillazo en la sien. Pero cuando llegué al taller, no podía creer lo que veía. El BMW estaba armado, completamente armado, reluciente, como si acabara de salir de la agencia. La carrocería que había estado hecha pedazos ahora brillaba como espejo. Los vidrios rotos habían sido reemplazados por cristales impecables. El motor que había estado destrozado ahora ronroneaba suavemente, como si fuera nuevo. Incluso los asientos tenían tapicería nueva, sin rastro de sangre. Pensé que me estaba volviendo loco, o que alguien había entrado a mi taller y había hecho el trabajo por mí, pero las puertas estaban cerradas con llave, y yo tenía la única copia. Revisé el coche de arriba a abajo. Cada tornillo, cada cable, cada pieza estaba perfecta. Mejor que perfecta. Era como si el carro hubiera sido bendecido por los mismísimos ángeles. Fue entonces cuando vi a la Santa Muerte en mi caja de herramientas. Parecía sonreír. No puede ser, murmuré, pero el coche estaba ahí, real y tangible, y yo sabía que no lo había arreglado.
Esa tarde llegó Nancy con un plato de quesadillas y frijoles. Nancy era una mujer de unos 35 años, madre soltera, que trabajaba en una tienda de abarrotes para mantener a su hijo de 8 años. Siempre había sido buena conmigo, especialmente después de que mi esposa muriera en un accidente de tránsito hace 3 años. Órale, chivo, me dijo, viendo el BMW. ¿De dónde sacaste esta nave? Es de un cliente, mentí. Me lo trajo para que lo arreglara. Nancy se acercó al coche y lo acarició como si fuera un cachorro. Está padrísimo. Debe haber costado un dineral. Sí, debe ser. Nos sentamos a comer en la banqueta, como siempre. Nancy me contó que su hijo, Pedrito, había empeorado. Los doctores del Seguro Social le decían que tenía leucemia, pero ella no tenía dinero para los tratamientos caros. A veces pienso que nada más los milagros pueden salvarlo, me dijo con lágrimas en los ojos. Miré hacia la figura de la Santa Muerte en mi caja de herramientas. Sus ojos de rubí parecían brillar más intensamente. ¿Tú crees en los milagros, Nancy? Claro que sí. Mi abuela siempre me decía que la Santa Muerte cuida a los que no tienen nada que perder. Esa noche, después de que Nancy se fue, me quedé solo con el BMW y la figura. Prendí una veladora y la puse frente a la Santa. No sé si fuiste tú la que arregló el coche, le dije. Pero si tienes poder de verdad, ayuda a Pedrito. Él no tiene la culpa de nada. La veladora se apagó sola. Al día siguiente, Nancy llegó corriendo al taller, llorando de alegría. Chivo, Chivo, Pedrito se curó. Los doctores dicen que es imposible, pero su sangre está limpia, completamente limpia. Me quedé helado. No podía ser coincidencia. ¿Cómo que se curó? Amaneció caminando, jugando, como si nunca hubiera estado enfermo. Los doctores no entienden nada. Dicen que es un milagro. Miré hacia la figura de la Santa Muerte. Esta vez estaba seguro de que me había sonreído. A la semana siguiente, don Eulogio Castañeda llegó al taller. Era un viejo de 70 años, exchofer de transporte público, que siempre andaba buscando carros baratos para revender. Tenía ojos pequeños y astutos, y siempre olía a cerveza y cigarro. Oye, Chivo, ¿qué tal ese BMW? Me preguntó señalando el coche que seguía brillando como nuevo. Pues, está en venta. ¿En cuánto? No sabía qué responder. El coche valía fácilmente 2 millones de pesos, pero yo lo había arreglado con la ayuda de algo que no entendía. En 50,000. Don Eulogio se rió. ¿50,000 por un BMW? ¿Estás loco? Debe tener algo malo. No, está perfecto. Pruébalo. Don Eulogio encendió el coche y lo manejó por la cuadra. Cuando regresó tenía los ojos brillantes de emoción. ¡Pinche chivo! Este carro está mejor que nuevo. Hasta huele a agencia. ¿Entonces lo quieres? Claro que lo quiero, pero no tengo 50,000 en efectivo. Te acepto 30,000. Trato hecho. Don Eulogio me pagó en billetes arrugados que sacó de una bolsa de plástico. Firmamos un papel donde yo le vendía el coche, y se fue manejando como si fuera el rey del mundo. Esa noche conté el dinero una y otra vez. 30,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en años. Pero 3 días después, Nancy llegó corriendo al taller. Chivo, don Eulogio se murió. ¿Qué? Se murió en el BMW. Dicen que le explotó el motor cuando iba por la carretera a Pachuca. Lo encontraron quemado vivo dentro del coche. Se me heló la sangre. Corrí a la televisión que tenía en el taller y prendí las noticias. Efectivamente, habían encontrado a don Eulogio muerto en el BMW, completamente calcinado. Los bomberos dijeron que el motor había explotado sin explicación aparente. Miré hacia la figura de la Santa Muerte. Sus ojos de rubí brillaban como brasas. ¿Fuiste tú?, le pregunté. El viento movió las hojas de papel que tenía en mi escritorio, pero no había ventanas abiertas en el taller. Pero el dinero estaba ahí, real y tangible. Y yo tenía una renta que pagar, comida que comprar y un negocio que sacar adelante. Así que decidí seguir. Al día siguiente, otro coche chocado llegó al taller. Un Tsuru destrozado que había chocado contra un poste. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, estaba convertido en un Mercedes-Benz plateado, reluciente y perfecto. Esta vez llegó un comprador desde Guadalajara. Se llamaba Cristina, pero todos le decían la güera. Era una mujer de 40 años, rubia oxigenada,
con cadenas de oro y tatuajes de la Santa Muerte en los brazos. Se dedicaba a comprar y vender autos de lujo. ¿Tú eres el tal Chivo?, me preguntó masticando chicle. Sí, soy yo. Me dijeron que tienes carros buenos a precio de regalo. Pues sí, tengo este Mercedes. La güera inspeccionó el coche con ojo experto. Revisó el motor, las llantas, el interior. Incluso se metió debajo del coche para ver la transmisión. Está perfecto, dijo saliendo de debajo del coche. ¿En cuánto? En 80,000. ¿Un Mercedes en 80,000? ¿Qué tiene de malo? Nada, está perfecto. La güera me miró con desconfianza, pero el coche era irresistible. Me pagó en efectivo y se fue manejando hacia Guadalajara. 4 días después, las noticias reportaron que una mujer había sido encontrada muerta en un Mercedes-Benz en una cochera cerrada en Guadalajara. Había muerto asfixiada, pero no había explicación de cómo había quedado encerrada sin llave. La mujer era Cristina la Güera. Esa noche, mientras contaba el dinero, escuché sonidos en mi taller, como si alguien estuviera trabajando con herramientas. Pero cuando fui a ver, no había nadie. Solo la figura de la Santa Muerte, cuyos ojos brillaban en la oscuridad. Decidí quedarme despierto para ver qué pasaba. Me escondí detrás de un coche y esperé. A las 3 de la mañana, la figura comenzó a brillar con una luz azul. Vi cómo las herramientas se levantaban solas del suelo y comenzaban a trabajar en el aire. Tornillos que se apretaban solos, soldaduras que se hacían sin soldador, y en el centro de todo, una mano esquelética que dirigía el trabajo. Grité y corrí a mi casa, pero al día siguiente había otro coche perfecto esperándome. Los meses siguientes fueron una locura. Cada coche que llegaba destrozado a mi taller se convertía en una obra de arte. Vendía BMWs, Mercedes, Audis, todos a precios ridículos y todos perfectos. El dinero comenzó a llegar como río en temporada de lluvias. Me compré cadenas de oro, ropa nueva, una televisión de pantalla plana para el taller. Incluso contraté a 2 ayudantes para que me ayudaran con el trabajo básico. El taller se llenó de clientes y hasta salí en una entrevista para un canal de autos donde me presentaron como el mecánico milagroso de Ecatepec. Pero todos los compradores seguían muriendo. El tercero fue un empresario de Monterrey que compró un Audi rojo. Lo encontraron con el cráneo aplastado, como si lo hubiera atropellado su propio vehículo. El cuarto fue un narcotraficante de Sinaloa que compró un Camaro amarillo. Murió en un accidente extraño donde el coche se volcó sin razón aparente en una carretera recta. Comencé a llevar la cuenta. 7 muertos en 3 meses. Todos compradores de mis coches milagrosos. Traté de parar. Un día tomé la figura de la Santa Muerte y la metí en una caja para guardarla. Pero cuando llegué al taller al día siguiente, tenía un chichón en la cabeza del tamaño de un huevo, y la figura estaba de vuelta en su lugar. Intenté tirarla a la basura. Desperté con las manos ensangrentadas y la figura en mi buró, junto a una nota escrita con sangre. Tú firmaste el pacto. Comencé a tener pesadillas. Sueños donde un esqueleto vestido con túnica negra me hablaba en náhuatl, pidiéndome la renta. En los sueños yo le entregaba llaves de coches, y él me daba bolsas llenas de dinero que se convertían en huesos cuando despertaba. Nancy notó que algo andaba mal conmigo. Chivo, te ves muy pálido. ¿Estás comiendo bien? Sí, Nancy, solo estoy cansado. El dinero no lo es todo, ¿sabes? A veces es mejor tener poco y dormir tranquilo. Pero yo ya no podía dormir tranquilo. Cada noche escuchaba los sonidos del taller, herramientas trabajando, metales siendo forjados y una risa seca que me helaba la sangre. Fue entonces cuando llegó el padre Uriel Moncada. Era un sacerdote joven, de unos 30 años, que trabajaba en la Basílica de Guadalupe. Tenía ojos inteligentes y una forma tranquila de hablar que me ponía nervioso. Buenos días, Marcos, me dijo, usando mi nombre real. ¿Podemos hablar? Claro, padre. ¿En qué le puedo ayudar? He estado siguiendo las noticias sobre los accidentes de tus clientes. 7 muertos en 3 meses. Todos compradores de coches que reparaste. Se me secó la garganta. Eso son coincidencias, padre. ¿Coincidencias? Marcos, conozco las coincidencias. Y esto no son coincidencias.
El padre Uriel se acercó a mi caja de herramientas y vio la figura de la Santa Muerte. Ahí está, dijo persignándose. Marcos, ¿sabes lo que tienes aquí? Es... es solo una figura. No, hijo. Esto es un objeto maldito. Probablemente fue usado en rituales de magia negra. La Santa Muerte puede ser una devoción legítima, pero también puede ser una puerta para fuerzas oscuras. Saqué un rosario de mi bolsillo y se lo mostré. Mire, padre, yo también creo en Dios. El padre Uriel tomó el rosario y lo acercó a la figura de la Santa Muerte. El rosario se prendió fuego instantáneamente, quemándose hasta convertirse en cenizas. Marcos, me dijo el padre, con voz grave, hay sueños que no vienen de Dios, sino de lo profundo del abismo. Tienes que deshacerte de esa figura antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Ya traté de tirarla y no puedo. Tráela a la iglesia. Podemos exorcizarla, bendecirla, neutralizar su poder. ¿Y si no funciona? Entonces tendrás que pagar el precio de tu pacto. Esa noche traté de llevarme la figura, pero cuando la toqué, se me quemaron las manos como si hubiera tocado hierro caliente. Y escuché su voz por primera vez, clara y fuerte. La renta se paga con almas, Marcos. Tú abriste la puerta. Ahora no se cierra. La última noche que pasé en mi taller como hombre vivo fue un viernes de diciembre. Había vendido mi último coche esa tarde. Un BMW negro idéntico al primero que había reparado. El comprador era un joven sicario de Tijuana que pagó en efectivo y se fue manejando hacia el norte. Mientras cerraba el taller, todos los coches que estaban ahí para reparar encendieron solo sus luces. Los motores rugían sin que nadie los prendiera. Era como si hubiera una fiesta mecánica de ultratumba. La figura de la Santa Muerte se iluminó con fuego azul. Sus ojos de rubí brillaban como soles pequeños, y entonces la escuché, su voz llenando todo el taller. La renta se paga con almas, Marcos. Tú abriste la puerta. Ahora no se cierra. Quise correr hacia la puerta, pero mis piernas no me obedecían. Miré hacia abajo y vi que ya no tenía piernas. Tenía ruedas, ruedas de coche soldadas a mi torso. Mis brazos se habían convertido en llaves inglesas. Mi cabeza estaba coronada con una aureola de aceite quemado. Y en mi pecho, grabado con fuego, estaba el mismo mensaje que habían encontrado en el último comprador muerto. Tú firmaste el pacto. Ahora soy parte del taller. Cada noche cuando llega un coche destrozado, yo lo reparo. Mis manos mecánicas trabajan sin descanso, soldando, apretando, perfeccionando. Y cada coche que toco se convierte en una trampa mortal perfecta. Los compradores llegan atraídos por los precios imposibles. Pagan en efectivo, se van felices y mueren a los pocos días. Sus almas vienen a mí y yo las entrego a la Santa Muerte como pago de renta. Nancy viene a veces a dejar flores donde solía estar mi escritorio. Pedrito creció sano y fuerte, gracias al milagro que le pedí a la Santa aquella noche. Pero Nancy no me puede ver. Para ella, yo desaparecí una noche y nunca regresé. El taller sigue funcionando. Hay un nuevo dueño, un muchacho que se llama Roberto. Él cree que es suyo, pero yo sé la verdad. Él es solo la cara visible. Yo soy el que hace el trabajo real. Cada noche cuando Roberto se va, yo salgo de entre las sombras y sigo reparando. Sigo convirtiendo chatarra en oro. Sigo alimentando a la Santa Muerte con las almas de los compradores codiciosos. Y si algún día llegas a Ecatepec y ves un BMW negro en venta a precio de regalo, no lo compres, porque yo seré el que lo arregle, y tú serás el que pague el precio. La Santa Muerte siempre cobra su renta, y la renta siempre se paga con almas. Siempre. Basado en testimonios reales recogidos en Ecatepec, Estado de México. El taller mencionado en esta historia existe, pero su ubicación exacta se mantiene en secreto por razones de seguridad. Tengo 53 años y he vivido toda mi vida entre tumbas y lápidas. No por gusto, sino por necesidad. Desde que quedé viuda hace 15 años, he trabajado limpiando el Panteón General de Oaxaca, ese lugar donde la muerte huele a humedad y las tumbas parecen respirar por las noches. Mi casa está en el barrio de Jalatlaco, en una vecindad donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar los suspiros de tus vecinos. Vivo con mi nieto Pablo,
un muchacho de 17 años que perdió a sus padres en un accidente cuando era pequeño. Él me ayuda con las flores y las veladoras que llevo al panteón, y juntos hemos aprendido a vivir con lo poco que tenemos. El altar de la Santa Muerte en mi casa es mi refugio. Lo construí con mis propias manos, usando yeso y toda mi devoción. Ella es mi protectora, mi confidente, la única que escucha mis plegarias cuando las noches se vuelven demasiado largas y frías. Nunca le pedí riquezas, ni oro, ni casas. Solo le pedía que me diera fuerzas para seguir adelante, para mantener a Pablo y para no morir de hambre. Pero el 2 de noviembre del año pasado, todo cambió. Era Día de Muertos, y el panteón estaba lleno de familias que venían a visitar a sus difuntos. Flores de cempasúchil, pan dulce, fotografías, veladoras. El aire olía a copal y tristeza. Yo trabajaba en el ala vieja del cementerio, esa sección que casi nadie visita porque las tumbas están rotas y los nombres han sido borrados por el tiempo y la lluvia. Don Aurelio, el sepulturero que me había enseñado los secretos del lugar, me había advertido que tuviera cuidado en esa zona. Ahí hay cosas que es mejor no tocar, Carmen, me decía con su ojo bueno, mientras el hueco donde antes tenía el otro parecía mirarme con más intensidad que su vista sana. Don Aurelio había perdido ese ojo en un accidente años atrás, pero él siempre decía que lo había perdido por ver algo que no debía. Mientras barría las hojas secas entre los nichos abandonados, escuché un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Me detuve, apoyé la escoba contra una lápida fracturada y esperé. El sonido se repitió, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo, entre dos tumbas que parecían haber sido tragadas por la maleza, había un ataúd de madera negra. No tenía cruz, no tenía nombre, no tenía sellos, y estaba abierto, completamente vacío. Mi primera reacción fue alejarme. En todos mis años trabajando en el panteón, nunca había visto algo así. Los ataúdes siempre están enterrados, siempre están sellados, pero este parecía estar esperando. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del viento que movía las hojas secas. El ataúd estaba impecable por dentro, como si acabara de ser terminado, sin polvo, sin telarañas, sin el olor a tierra y humedad que caracteriza a todo en el panteón. Adentro, en el lugar donde debería haber estado la cabeza de un difunto, encontré una nota vieja escrita con tinta roja. Las letras parecían haber sido escritas con sangre, pero cuando toqué el papel estaba completamente seco. La nota decía: herencia de los muertos. Sigue el mapa, no hables, no mires atrás. Junto a la nota había un pequeño mapa dibujado a mano en papel amarillento. Mostraba el centro de Oaxaca con marcas específicas que reconocí inmediatamente: el Zócalo, la catedral, el mercado. Pero había una X marcada en un lugar que no pude identificar de inmediato. En la esquina inferior del mapa estaba escrito un nombre: Manuel G. Montiel. Tomé la nota y el mapa con manos temblorosas. En el momento en que los toqué, sentí una corriente fría que me recorrió desde los dedos hasta el corazón, como si alguien me hubiera tocado con manos de hielo. Guardé todo en mi delantal y continué trabajando, pero ya no pude concentrarme. Cada vez que miraba hacia donde estaba el ataúd, parecía que se movía ligeramente, como si respirara. Esa noche, cuando llegué a casa, Pablo me estaba esperando con la cena servida: frijoles refritos, tortillas y un poco de queso que había comprado con las monedas que me dieron de propina ese día. No le dije nada sobre lo que había encontrado. Algo en mi interior me decía que debía guardar silencio, tal como indicaba la nota. Después de cenar, me dirigí a mi altar de la Santa Muerte para hacer mis oraciones de la noche. Encendí una veladora blanca y me hinqué frente a la imagen que tanto amaba. Pero cuando levanté la mirada, no podía creer lo que estaba viendo. De los ojos de la Santa Muerte caía una lágrima roja, espesa, que se deslizaba lentamente por su rostro de yeso. «¡Pablo!», grité sin poder contener mi asombro. Mi nieto corrió desde su cuarto y cuando vio lo que estaba pasando, sacó su celular y comenzó a grabarlo todo. La lágrima cayó sobre el plato de ofrendas que siempre tenía a los pies de la imagen. Monedas, cigarros,
dulces. Abuela, esto no es normal, me dijo Pablo, sin dejar de grabar. ¿Qué hiciste hoy? No le pude responder. No podía hablar. La nota había sido clara. No hables. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ataúd vacío y sentía esa corriente fría recorriéndome el cuerpo. Pero también soñé con algo extraño. Una procesión de esqueletos caminando por las calles empedradas de Oaxaca. Llevaban monedas de oro ennegrecidas en las manos, todas marcadas con el rostro de la Santa Muerte. Me extendían las monedas, pero cuando intentaba tomarlas, desaparecían. Al día siguiente, volví al panteón como siempre, pero esta vez llevé el mapa conmigo. Don Aurelio me estaba esperando en la entrada, con una expresión que no había visto antes. Parecía preocupado, casi asustado. Carmen, me dijo, tomándome del brazo, ¿tú abriste algo ayer? No pude responder. Literalmente no podía hablar sobre lo que había encontrado. Ese ataúd, continuó don Aurelio, ha estado ahí más de 60 años. Yo lo vi cuando era joven, cuando recién empecé a trabajar aquí. Mi padre me dijo que quien lo abre recibe algo, pero pierde algo más. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo sabía él sobre el ataúd? El muerto sin cuerpo, murmuró don Aurelio. Eso es lo que dicen. Manuel G. Montiel era un hacendado muy rico que desapareció en 1951. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que su espíritu anda buscando a alguien que pueda recibir lo que dejó atrás. Durante los siguientes días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las flores en el cementerio empezaron a florecer fuera de temporada, pero solo en los lugares donde yo caminaba. Rosas rojas en pleno noviembre, margaritas amarillas que parecían brillar con luz propia. Rosalía, mi compañera de trabajo que vive en San Martín, Mexicapán, me dijo que había escuchado voces que susurraban mi nombre en el panteón durante la noche. Carmen, le decían. Carmen, ven aquí. Pero la advertencia más fuerte vino de doña Chonita, mi vecina que es curandera y adivina. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, me detuvo en el pasillo de la vecindad. Carmen, me dijo, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de lo visible. Eso que tú abriste no era para vivos. Hay energías que se han movido. Cosas que estaban dormidas han despertado. Doña Chonita me hizo una limpia con huevo y hierbas, pero al final me dijo algo que me aterró. La santa te va a dar lo que necesitas, pero también se va a llevar lo que más amas. Prepárate. Pasó una semana antes de que me decidiera a seguir el mapa. Pablo había notado mi nerviosismo y me preguntaba constantemente qué me pasaba, pero yo no podía responder. Cada vez que intentaba hablar sobre el ataúd, sentía como si una mano invisible me apretara la garganta. Finalmente, un domingo en la madrugada, tomé el mapa y salí de casa sin hacer ruido. Seguí las indicaciones hasta llegar al centro de Oaxaca, y de ahí me dirigí hacia el Cerro del Fortín, detrás del auditorio Guelaguetza. La X del mapa me llevó a una zona rocosa que parecía inaccesible. Pero cuando me acerqué, pude ver que había una entrada oculta entre las rocas, tan pequeña que una persona tenía que arrastrarse para entrar. La cueva era fría y húmeda, pero no estaba completamente oscura. Había una luz tenue que venía desde el fondo, como si hubiera velas encendidas. Caminé por lo que parecieron horas, siguiendo un pasillo estrecho que se abría y se cerraba como si fuera un túnel natural. Al final del pasillo, encontré una cámara amplia con paredes de piedra. En el centro había un cofre de madera tallada, cubierto de símbolos que no pude reconocer, pero que me resultaron familiares. Alrededor del cofre había velas rojas encendidas que parecían llevar ardiendo por años sin consumirse. Abrí el cofre con manos temblorosas. Adentro había documentos antiguos, escrituras de propiedad, títulos de terrenos, todo a nombre de Manuel G. Montiel. Uno de los terrenos estaba ubicado en pleno centro histórico de Oaxaca, en una zona que hoy vale una fortuna. También había monedas de oro, exactamente como las que había visto en mis sueños. Estaban ennegrecidas por el tiempo, pero cada una tenía grabado el rostro de la Santa Muerte. Tomé todo y salí de la cueva. El sol ya estaba saliendo cuando llegué a casa, y Pablo me estaba esperando despierto, preocupado. Abuela, ¿dónde estabas?, me preguntó.
Por primera vez en días pude hablar. Consiguiendo nuestro futuro, le dije. Los siguientes meses fueron como un sueño. Llevé los documentos a un notario, quien confirmó su autenticidad después de varias semanas de investigación. Los títulos de propiedad estaban vigentes, y como Manuel G. Montiel no había tenido herederos conocidos, la propiedad pasó legalmente a mí. Vendí uno de los terrenos y con ese dinero pagué todas mis deudas. Compré una casa nueva en una zona mejor de la ciudad y le puse un altar gigante a la Santa Muerte. Un altar que ocupaba toda una habitación, con decenas de velas, flores frescas todos los días y ofrendas que cambiaba semanalmente. Pablo pudo seguir estudiando sin preocupaciones económicas. Compramos ropa nueva, comida abundante, y por primera vez en años pude dormir sin preocuparme por el dinero. Pero el precio que mencionó doña Chonita comenzó a cobrarse. Pablo empezó a hablar dormido. Al principio pensé que eran solo pesadillas, pero las cosas que decía no eran normales para un muchacho de 17 años. Abuela, decía con voz que no era la suya, el señor del ataúd me dice que su lugar no debe estar vacío. Abuela, él quiere que alguien tome su lugar. Abuela, dice que ya escogió a quién. Una noche me desperté con una sensación extraña. Había tierra en mi cama, tierra húmeda que olía a cementerio. Me levanté asustada y corrí al cuarto de Pablo. Estaba durmiendo, pero hablaba en un idioma que no reconocía. Al día siguiente, volví al panteón por primera vez en meses. Necesitaba ver el ataúd. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué al lugar donde lo había encontrado, no podía creer lo que veía. El ataúd estaba cerrado, completamente sellado. Pero lo más aterrador no era eso. Era que ya no estaba vacío. Podía escuchar respiración adentro. Respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo plácidamente. Don Aurelio se acercó a mí y con su ojo bueno me miró con una mezcla de compasión y miedo. Ya se cobró el precio, me dijo. Ahora falta que tú pagues el tuyo. Esa noche, Pablo no regresó a casa. Lo busqué por todas partes. Pregunté a los vecinos. Fui a la policía. Nadie lo había visto desde la tarde. Han pasado 3 meses desde entonces. Pablo sigue desaparecido y yo he dejado de salir de casa. Los vecinos dicen que estoy loca, que hablo sola, pero no hablo sola. Hablo con los muertos, porque ahora puedo escucharlos, todos. Los que están en el panteón, los que murieron en accidentes, los que fallecieron de viejos, los que fueron asesinados. Todos me hablan, todos me cuentan sus historias. Y entre todas esas voces, escucho la de Pablo. Me dice que está bien, que no está solo, que Manuel G. Montiel le está enseñando los secretos de los muertos, los lugares donde están escondidos los tesoros que los vivos no pueden ver. La Santa Muerte me dio más de lo que soñé. Dinero, casa, comodidades, pero también se llevó lo que más amaba, mi nieto. Ahora, cada vez que paso frente a un ataúd vacío, dejo flores. No por el muerto que debería estar ahí, sino por quien vendrá a ocuparlo. Porque aprendí que en el mundo de los muertos nada es gratis, y que la Santa Muerte siempre cobra sus favores. La cueva era fría y húmeda, pero no estaba completamente oscura. Había una luz tenue que venía desde el fondo, como si hubiera velas encendidas. Caminé por lo que parecieron horas, siguiendo un pasillo estrecho que se abría y se cerraba como si fuera un túnel natural. Al final del pasillo, encontré una cámara amplia con paredes de piedra. En el centro había un cofre de madera tallada, cubierto de símbolos que no pude reconocer, pero que me resultaron familiares. Alrededor del cofre había velas rojas encendidas que parecían llevar ardiendo por años sin consumirse. Abrí el cofre con manos temblorosas. Adentro había documentos antiguos, escrituras de propiedad, títulos de terrenos, todo a nombre de Manuel G. Montiel. Uno de los terrenos estaba ubicado en pleno centro histórico de Oaxaca, en una zona que hoy vale una fortuna. También había monedas de oro, exactamente como las que había visto en mis sueños. Estaban ennegrecidas por el tiempo, pero cada una tenía grabado el rostro de la Santa Muerte. Tomé todo y salí de la cueva. El sol ya estaba saliendo cuando llegué a casa, y Pablo me estaba esperando despierto, preocupado. Abuela,
¿Dónde estabas?, me preguntó. Por primera vez en días pude hablar. Consiguiendo nuestro futuro, le dije. Los siguientes meses fueron como un sueño. Llevé los documentos a un notario, quien confirmó su autenticidad después de varias semanas de investigación. Los títulos de propiedad estaban vigentes, y como Manuel G. Montiel no había tenido herederos conocidos, la propiedad pasó legalmente a mí. Vendí uno de los terrenos y con ese dinero pagué todas mis deudas. Compré una casa nueva en una zona mejor de la ciudad y le puse un altar gigante a la Santa Muerte. Un altar que ocupaba toda una habitación con decenas de velas, flores frescas todos los días y ofrendas que cambiaba semanalmente. Pablo pudo seguir estudiando sin preocupaciones económicas. Compramos ropa nueva, comida abundante, y por primera vez en años pude dormir sin preocuparme por el dinero. Pero el precio que mencionó doña Chonita comenzó a cobrarse. Pablo empezó a hablar dormido. Al principio pensé que eran solo pesadillas, pero las cosas que decía no eran normales para un muchacho de 17 años. Abuela, decía con voz que no era la suya, el señor del ataúd me dice que su lugar no debe estar vacío. Abuela, él quiere que alguien tome su lugar. Abuela, dice que ya escogió a quién. Una noche me desperté con una sensación extraña. Había tierra en mi cama, tierra húmeda que olía a cementerio. Me levanté asustada y corrí al cuarto de Pablo. Estaba durmiendo, pero hablaba en un idioma que no reconocía. Al día siguiente, volví al panteón por primera vez en meses. Necesitaba ver el ataúd. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué al lugar donde lo había encontrado, no podía creer lo que veía. El ataúd estaba cerrado, completamente sellado. Pero lo más aterrador no era eso. Era que ya no estaba vacío. Podía escuchar respiración adentro. Respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo plácidamente. Don Aurelio se acercó a mí y con su ojo bueno me miró con una mezcla de compasión y miedo. Ya se cobró el precio, me dijo. Ahora falta que tú pagues el tuyo. Esa noche, Pablo no regresó a casa. Lo busqué por todas partes. Pregunté a los vecinos. Fui a la policía. Nadie lo había visto desde la tarde. Han pasado 3 meses desde entonces. Pablo sigue desaparecido y yo he dejado de salir de casa. Los vecinos dicen que estoy loca, que hablo sola, pero no hablo sola. Hablo con los muertos, porque ahora puedo escucharlos, todos. Los que están en el panteón, los que murieron en accidentes, los que fallecieron de viejos, los que fueron asesinados. Todos me hablan, todos me cuentan sus historias. Y entre todas esas voces, escucho la de Pablo. Me dice que está bien, que no está solo, que Manuel G. Montiel le está enseñando los secretos de los muertos, los lugares donde están escondidos los tesoros que los vivos no pueden ver. La Santa Muerte me dio más de lo que soñé. Dinero, casa, comodidades, pero también se llevó lo que más amaba, mi nieto. Ahora, cada vez que paso frente a un ataúd vacío, dejo flores. No por el muerto que debería estar ahí, sino por quien vendrá a ocuparlo. Porque aprendí que en el mundo de los muertos nada es gratis, y que la Santa Muerte siempre cobra sus favores. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años en la finca La Purísima, allá en Salvatierra, Guanajuato. Algunos dirán que estoy loco, otros que miento, pero juro por la memoria de mi madre que cada palabra que van a escuchar es verdad. Una verdad que me ha costado todo lo que amaba. Yo era barrendero municipal. 48 años limpiando las calles del pueblo antes del amanecer, con mi escoba desgastada y mi carrito oxidado. Vivía solo en una casucha de lámina a las afueras, donde el frío se metía por las rendijas y el silencio era mi única compañía. Mi madre había muerto 10 años atrás, llevándose consigo los pocos pesos que teníamos ahorrados para el funeral. Desde entonces, cada día era igual: barrer, sobrevivir, dormir y repetir. La finca La Purísima quedaba en mi ruta de limpieza, un terreno abandonado desde los años 90, cuando los patrones desaparecieron una noche sin dejar rastro. Los lugareños evitaban el lugar, especialmente después del atardecer. Decían que por las noches se escuchaban lamentos, que las luces se encendían solas en la casa principal,
y que los animales se negaban a cruzar la entrada. Pero yo no tenía miedo. Al contrario, ese silencio sepulcral me tranquilizaba. Fue mi madre quien me enseñó a rezarle a la Santa Muerte cuando era niño. Ella escucha a los pobres, mijo, me decía mientras encendía veladoras negras en un altar improvisado. Pero nunca olvides que todo favor se paga. Durante años, especialmente en los momentos más duros, le pedía pequeños milagros. Que no me faltara el trabajo, que la salud me aguantara, que el frío no fuera tan crudo. La madrugada del 15 de enero cambió mi vida para siempre. Era una de esas madrugadas heladas donde la bruma baja de los cerros como dedos fantasmales. Llegué a la finca cerca de las 5 de la mañana, cuando la oscuridad aún envolvía el terreno. El silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos. Comencé a barrer las hojas secas que el viento nocturno había arrastrado hasta la entrada, cuando noté algo extraño en uno de los botes de basura oxidados que estaban junto a la reja. El bote había estado vacío el día anterior, estaba seguro, pero ahora había algo dentro, una bolsa negra de plástico, atada con listones rojos y con pequeñas monedas pegadas con cera derretida. Un escalofríos me recorrió la espalda. Eso no era basura común. Miré alrededor. Los campos de maíz abandonados se extendían en silencio, y los árboles torcidos por los años parecían observarme. El arroyo cercano arrastraba agua negra con un murmullo constante que nunca había notado antes. Todo estaba demasiado quieto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Con manos temblorosas, desaté la bolsa. Adentro había fajos de billetes nuevos, brillantes, que olían a tinta fresca. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Y en el fondo, una nota escrita con tinta roja. La santa ya escuchó. Cumple. Mi corazón se detuvo. Recordé esa noche, 3 años atrás, cuando la desesperación me había llevado a arrodillarme frente al altar de mi madre. Había llorado como un niño, pidiendo un milagro, suplicando que mi vida cambiara. Había prometido ser fiel, ser devoto, hacer lo que fuera necesario. Encendí una veladora negra y recé hasta que se consumió completamente. Guardé el dinero en mi mochila con manos temblorosas y terminé mi trabajo. Pero durante todo el día no pude sacudir la sensación de que algo me observaba. Cuando llegué a casa esa tarde, conté el dinero. 2 millones de pesos. Una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días fueron un sueño. Compré ropa nueva, arreglé mi casa, comí carne todos los días. La gente del pueblo comenzó a tratarme diferente cuando pagaba mis cuentas sin chistar y dejaba generosas propinas. Margarita Cruz, la vendedora de gorditas que siempre había sido amable conmigo, me regaló una pequeña figura de la Santa Muerte. Para que la suerte te dure, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero el dinero no vino solo. La primera señal apareció una semana después. Regresaba de comprar provisiones cuando vi una figura en la ventana de mi casa. Una sombra alta, delgada, que parecía observarme. Cuando llegué, no había nadie, pero la temperatura dentro era helada, y todas las veladoras que tenía en el altar se habían encendido solas. Don Teodulo, el escaporal de la finca, me visitó esa noche. Era un hombre curtido por el trabajo y los años, con ojos que habían visto demasiado. Se sentó en mi mesa de cocina y bebió café sin azúcar, mientras me miraba con una mezcla de preocupación y terror. «Ramón», me dijo con voz ronca, «la gente habla. Dicen que tu suerte cambió de un día para otro. ¿Encontraste algo en la finca?» Le conté todo. Don Teodulo escuchó en silencio, asintiendo lentamente como quien confirma sus peores sospechas. «Los patrones que desaparecieron en los 90», me dijo finalmente, «también encontraron dinero. Mucho dinero. Durante un tiempo fueron los más ricos del valle. Compraron tierras, ganado, automóviles. Pero una noche simplemente se esfumaron. Sus huellas llegaban hasta el centro de la finca y ahí se terminaban, como si la tierra se los hubiera tragado. ¿Qué estás diciendo? Que la Santa Muerte no da nada gratis, muchacho. Ella cobra. Siempre cobra». Esa misma noche los ruidos comenzaron. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché pasos en el techo. Pasos lentos, pesados, como de alguien arrastrando los pies. Después vinieron los susurros.
voces que no podía entender pero que me helaban la sangre. Mi perro, un mestizo viejo que había tenido por años, se escondió bajo la cama y no salió en 3 días. La segunda semana, las apariciones se volvieron más frecuentes. Sombras que se movían por las esquinas de mi vista, puertas que se cerraban solas. El altar que había heredado de mi madre comenzó a cambiar. Las flores se marchitaban en horas, las veladoras se consumían en minutos, y a veces encontraba monedas viejas que no había puesto ahí. Pero lo que más me aterraba eran los sueños. Cada noche soñaba con la finca La Purísima, pero no como la conocía, abandonada y silenciosa. En mis sueños la casa principal estaba habitada. Había gente caminando por los pasillos, voces susurrando en habitaciones vacías, y en el centro de todo, una mujer alta y delgada, vestida con túnica blanca y un rostro que no era completamente humano. Sus cuencas eran huecos negros, pero sabía que me miraba, sabía que me conocía. Ramón me decía con una voz que sonaba como viento entre huesos: es hora de cumplir. Desperté una madrugada con la certeza de que alguien había estado en mi casa. El aire olía a tierra recién removida y a flores podridas. Todas las ventanas estaban abiertas, a pesar de que las había cerrado antes de dormir. Y en mi mesa de cocina había una nueva nota: ven. No pude resistirme. Como si mis piernas tuvieran voluntad propia, me vestí y caminé hacia la finca. Era una noche sin luna, y la bruma era tan densa que apenas podía ver 1 metro adelante. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el murmullo del arroyo. Solo mis pasos en la tierra húmeda. La finca parecía diferente. Las luces de la casa principal estaban encendidas, proyectando un resplandor amarillento que cortaba la niebla como cuchillos. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando contra mis costillas. Ahí estaba ella, sentada en la silla donde mi madre solía esperar el camión al pueblo. La Santa Muerte en persona. No era como las imágenes de los altares o las estampas. Era real, sólida, terrible. Su túnica blanca brillaba con luz propia, y donde debería estar su rostro había una calavera perfecta, pulida como marfil. Sus órbitas vacías me miraron con una intensidad que me hizo caer de rodillas. «Has disfrutado mi regalo», dijo sin mover los labios. Su voz resonaba dentro de mi cabeza como eco en una caverna. «Pero es hora de pagar». «¿Qué quieres de mí?», logré susurrar. «Lo que prometiste, tu fidelidad, tu alma y algo más». «¿Qué más?». «Tu linaje». En ese momento entendí. El dinero había llegado justo cuando mi hija Elvira había vuelto al pueblo después de años perdida en Querétaro. Había aparecido en mi puerta 3 días después de que encontrara el dinero, como si hubiera sentido mi cambio de fortuna. Elvira tenía un pasado oscuro que nunca me había contado completamente, pero ahora comprendía que no era casualidad. «Mi hija no», dije, poniéndome de pie con una valentía que no sabía que tenía. La Santa Muerte se levantó lentamente. Era más alta de lo que había imaginado, casi 3 metros, y su presencia llenaba el aire de un frío que calaba hasta los huesos. «Ya es mía», dijo. «Ha sido mía desde que nació». El dinero era solo el señuelo para traerla de vuelta. Fue entonces cuando comprendí la verdadera dimensión de mi error. No había sido un milagro lo que había pedido. Había sido una trampa. La Santa Muerte había estado esperando el momento perfecto, cuando mi desesperación fuera tan grande que aceptaría cualquier cosa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Elvira comenzó a cambiar. Hablaba en idiomas que no reconocía, desaparecía por las noches y regresaba al amanecer con tierra bajo las uñas y una sonrisa que no era suya. El padre Marcelo, el cura del pueblo, vino a visitarme cuando se enteró de lo que estaba pasando. «He visto esto antes», me dijo, sentado en mi cocina con una taza de café que no tocó. «En este mismo terreno, hace años. Tu madre me pidió ayuda cuando eras niño». «¿Mi madre?». «Ella también le pidió un milagro a la Santa Muerte, para salvarte de una enfermedad que los doctores no podían curar. El precio fue su propia vida, pero negoció que se cobraría después. Tu enfermedad desapareció, ¿verdad?». Recordé vagamente haber estado muy enfermo de pequeño, pero los detalles eran difusos. Mi madre nunca habló de ello. «Ella ganó tiempo», continuó el padre Marcelo. «Pero las deudas con la Santa Muerte pasan de generación en generación, y ahora llegó el momento de cobrar. ¿Qué puedo hacer?».
Hay una manera, dijo después de un largo silencio, pero requiere un sacrificio, el mayor sacrificio. La noche del 15 de febrero, exactamente un mes después de encontrar el dinero, regresé a la finca por última vez. Llevaba conmigo todo lo que había comprado, cada peso que había gastado y algo más. Una daga que había pertenecido a mi madre, escondida durante años en un baúl que nunca había abierto. La casa principal estaba iluminada como para una fiesta. Pude escuchar música, risas, voces celebrando. Pero cuando entré, todo estaba vacío. Las luces se apagaron una por una, hasta que solo quedó la luna filtrándose por las ventanas rotas. Elvira estaba ahí, pero ya no era mi hija. Sus ojos eran negros como pozos, y cuando sonreía, podía ver que sus dientes se habían vuelto puntiagudos. A su lado, la Santa Muerte esperaba en su terrible magnificencia. «Has venido a entregar lo que es mío», dijo. «He venido a hacer un trato», respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Puse todo el dinero en el suelo, junto con las escrituras de mi casa reformada y las llaves de mi camioneta nueva. «Te devuelvo todo lo que me diste, pero quiero que liberes a mi hija». La Santa Muerte se acercó lentamente. «No es suficiente. Ella ya es mía. Entonces tómame a mí en su lugar». «Interesante», dijo, inclinando su calavera como considerando la propuesta. «¿Estás dispuesto a tomar su lugar? ¿A ser mi siervo por toda la eternidad?» Miré a Elvira, que me observaba con esos ojos que ya no eran suyos, y tomé la daga de mi madre. «Hay otra manera», dije. «Mi madre me enseñó que la Santa Muerte respeta los sacrificios voluntarios». Antes de que pudiera cambiar de opinión, me clavé la daga en el pecho. El dolor fue indescriptible, pero duró solo un momento. Después vino una paz extraña, como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros. Caí de rodillas, sintiendo cómo mi vida se escapaba, pero también como algo dentro de Elvira se liberaba. La vi correr hacia mí, sus ojos normales de nuevo, llorando mi nombre. La Santa Muerte nos observaba en silencio. «Un alma por una alma», dijo finalmente. «Acepto el intercambio». Elvira me sostuvo mientras moría, pero antes de que la oscuridad me consumiera completamente, pude verla alejarse corriendo de la finca. Estaba libre. Ahora habito este lugar entre la vida y la muerte. Durante el día, barro los terrenos de la finca como siempre hice. Durante la noche, sirvo a la Santa Muerte en formas que no puedo describir. Pero Elvira está libre, y eso es lo único que importa. A veces en las madrugadas muy frías, cuando la bruma baja de los cerros, veo a otros barrenderos acercarse a la finca. Jóvenes desesperados que buscan en los botes de basura, esperando encontrar su propio milagro maldito. Y yo trato de advertirles, de susurrarles al oído que se alejen. Pero la desesperación es sorda, y la promesa de la riqueza es un canto que pocos pueden resistir, porque la Santa Muerte siempre está escuchando, y ella siempre cobra, siempre.